Bien, buenas tardes, saludos y bendiciones a todos los que puedan ver este vídeo. Bienvenido a nuestra tercera sesión del curso de adoración online. La verdad que estamos contentos por el progreso, la continuidad y todas las personas que están de alguna forma respondiendo, que me han hablado por privado, que me han estado comentando. Espero que seáis muy bendecidos con lo que hemos dado hasta aquí, pero quisiera desde aquí animaros porque lo que viene pues es más bonito, más profundo, vamos a disfrutar. Nuestra tercera sesión tiene por título, lo he querido titular, Adoración Profética. La adoración profética, hoy veremos cosas importantes como las distintas funciones del adorador. Dentro de las distintas funciones del adorador vamos a ver las dimensiones en las que se mueve cada una de las funciones del adorador. Y vamos a ver cosas tan importantes como manejar los niveles dentro de cada dimensión. Es decir, que cada dimensión tiene unos niveles y esos niveles, cuando llegamos al tope de niveles, pasamos a una nueva dimensión. Vamos a ver la posición, la forma, el llamado que Dios nos da para distintas posiciones del adorador. Veremos que son los adoradores porteros, los que realizan a través de esa adoración profética, adoración de aperturas espirituales. También veremos los que son los adoradores cantores, cómo con su canto se mueven en distintas dimensiones espirituales y traen distintas imparticiones, que veremos la forma de canto que no tiene nada que ver con el canto al que nosotros durante años de evangelio hemos visto o hemos ministrado o hemos cantado, que están sujetos a la pena, al dolor o al problema que estamos viviendo. La adoración profética no tiene que ver, de la dimensión de cantores, no tiene nada que ver con ese tipo de canto. También veremos los adoradores músicos. Dentro de lo que son los adoradores músicos veremos cómo la música habla. La música tiene un lenguaje, tiene una gramática y la música trae una impartición. Y también tocaremos lo que son los adoradores danzores, que son los que con su danza expresan en impartición todo lo que ellos tienen, toda la adoración que ellos portan. Lo que vamos a traer cada uno de los siguientes cursos, lamentablemente no podemos hacerlo todo en el día de hoy. Hoy hablaremos de los que son los porteros y cantores en el próximo curso, vídeo, los músicos en el siguiente vídeo y los danzores en el siguiente vídeo. Ahí veremos cosas muy bonitas y cosas muy profundas. Quiero hacerte una pregunta y quiero que reflexiones bien. Todo lo que sirva para reflexionar de cosas que hicimos incorrectamente en el pasado, no se está aludiendo a ninguna iglesia ni a ninguna denominación, simplemente a nosotros mismos, que vivimos algo en el pasado que nos faltó esa revelación y por la gracia de Dios hoy la tenemos y la queremos transmitir para que también todos los que puedan recibirla o quieran recibirla la puedan manejar. Voy a hacer una pregunta. ¿Crees realmente que los ángeles callan cuando la iglesia canta? La pregunta está basada en la experiencia que hemos tenido, donde hemos dicho en este momento los ángeles están callando y la iglesia está cantando. Y eso nos ha sacado de una realidad espiritual de lo que forma parte de la adoración profética. Porque si la iglesia ha cantado a su problema, a su circunstancia, a la pena que está viviendo, hemos tratado de que los ángeles cesen en su canto y en su adoración para que el cielo pueda abrirse y pueda escuchar nuestro canto de dolor. ¿Realmente crees que esto es cierto? ¿Que los ángeles se callan para que nosotros cantemos sobre nuestras penas, nuestros dolores? Vamos a lo que dice la Escritura.
Nehemías capítulo 9, versículo 6, vamos a examinar, antes de entrar en los porteros, adoradores porteros, vamos a examinar bien este versículo y vamos a tratar de hacer una exégesis y vamos a tratar de desmembrar un poco este versículo. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La adoración celestial da vida, la adoración celestial es la adoración profética, da vida a todo lo creado. Fíjate lo que hemos leído. Tú hiciste los cielos de los cielos, está como hablando de dos clases de cielos diferentes. Un cielo terrenal que tiene que ver con, entendemos que tiene que ver con las 7 capas atmosféricas. Cuando dice los cielos de los cielos, tiene que ver con toda la creación espiritual, donde habitan los ángeles. Esto luego forma parte de la eternidad, pero la eternidad existían antes que estos cielos. Por eso dice aquí Nehemías 9:6, tú hiciste los cielos de los cielos. Está mencionando como un origen a esos cielos espirituales. Esos cielos espirituales tienen un origen porque se está refiriendo a una creación en la eternidad, que es donde Dios habita, el tiempo donde Dios habita y el lugar donde Dios habita. Hay una creación de los cielos, que es donde comienzan a habitar conjuntamente con Dios los ángeles creados, dentro de toda la, o sea, con toda su jerarquía. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que son millones y millones, son incontables. Luego dice la tierra, es decir, que todo lo que está en la tierra, hiciste los mares y todo lo que está en los mares, y dice literalmente, y tú vivificas todo esto. En la Nueva Versión Internacional dice, por eso los ángeles te adoran. Tú vivificas todo esto, tú le das vida a todo esto, y la adoración de los ángeles a esa revelación de cómo tú das vida a todo lo creado es una respuesta a esa revelación en adoración. Por lo que entendemos que la adoración celestial es una adoración dentro del ámbito profético. Y cuando hablamos del ámbito profético, hablamos de salirnos del tiempo crono y meternos en los cielos de los cielos. Por lo tanto, son los ángeles los que están respondiendo a las revelaciones que van recibiendo de parte de Dios, los que van descubriendo nuevo de parte de Dios, y eso tiene una impartición sobre lo creado de vida. Todo lo que no pertenezca a una adoración profética corre peligro de muerte. Todo lo que tiene unificación, todo lo que se alinea, lo que se unifica a una adoración profética y espiritual, mira qué bonito, tiene una impartición de vida. Eso está guapísimo, está muy bonito. Es decir que los ángeles no pueden callar. Los ángeles están continuamente, vamos a ver versículos de esto, adorando al Señor. La clave está en que nosotros nos unifiquemos a esa adoración profética. Por lo tanto, la adoración profética es escuchar lo que se canta en el cielo y unirte a ella. No trates de cantar y callar a los ángeles, eso no es bíblico. Canta lo que se canta en el cielo. Amén. Mira Isaías capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Aquí vamos a ver dos cosas importantes. Una es el carácter del adorador y la importancia de la adoración profética. Por encima de él, está hablando de Dios, el que está sentado en el trono. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Cuando vemos que están dando vuelta y diciendo Santo, 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 yo siempre he expresado esto y muchos me lo habréis escuchado, no es una reacción esquizofrénica de alguien que está repetitivamente
confesando o expresando algo sin sentido. Ellos están dando una vuelta al trono de Dios, que están por encima de él. Fíjate que me llama mucho la atención el problema que tenemos nosotros con que la gente esté por encima nuestra. Dios está sentado en el trono, los serafines están por encima de él y no se altera, valga la expresión, la identidad de Dios. Él está mostrando algo nuevo a los ángeles. De manera que estos serafines, cuando dan una vuelta, descubren algo nuevo de Dios. En la inmensidad inagotable de la persona de Dios, continuamente están descubriendo algo nuevo y cada vuelta les mueve a responder en adoración, magnificando la santidad de Dios, expresando la santidad de Dios. El carácter del adorador lo vemos en estos seres, lo vemos en los serafines. Vemos que tienen 6 alas, con 2 alas tapan su rostro, con 2 alas tapan sus pies y con 2 alas comienzan a volar alrededor del trono. Cuando dice que tapan sus pies, son las alas de la dependencia. Es depender totalmente de Dios. Todo adorador profético que descubre, estamos hablando el trono, el lugar secreto, descubre que tiene total dependencia de Dios. Con 2 cubrían sus ojos. Esto está representando en el carácter del adorador total dirección de parte de Dios. Cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras acciones tiene que estar bajo la dirección de Dios. Y con 2 volaban, es decir, que volaban porque están ejerciendo un ministerio, son las alas de servicio. Todo adorador está dispuesto al servicio y está dispuesto a hacer bien y a ministrar a quien lo necesite. Por eso aquí entendemos las 2 cosas muy importantes del adorador, que una cosa es el diseño, porque la adoración profética es vertical, el diseño, y otra cosa es el propósito, es para ministrar y bendecir a otras personas. Fíjate que cuando Isaías está expresando esto, que está teniendo esta visión, eran tiempos muy difíciles, eran tiempos donde había una transición de un rey a un nuevo rey, porque había muerto el rey que estaba, y no se sabía lo que podía traer el nuevo rey, los problemas políticos que podían levantarse en el reino de Israel. Isaías estaba tan preocupado que eran tiempos muy difíciles. Sin embargo, los ángeles serafines están declarando que la tierra está llena de la gloria de Dios. No sé si ves la importancia de la adoración profética, porque la adoración profética es entender la realidad del cielo, salirte de la realidad que el sistema, el pecado, el diablo, la vida te presenta, la problemática de la vida, y es conectarte con la realidad del cielo. La problemática de la vida te dice tiempos de transición, tiempos de cambio, tiempos de problemas, pero la realidad del cielo te dice la gloria está aquí y la gloria se va a impartir sobre la tierra. Entonces, adoración profética tiene que ver con ver lo que hay en el cielo, lo que se canta en el cielo, lo que se mueve en el cielo, y ejercer ese gobierno sobre la atmósfera que estés viviendo, cambios de atmósfera. Amén. En Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice, y a todo lo creado, lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En estos versículos está hablando claramente de una adoración sin cesar,
continuamente, de día y de noche, valga la expresión, de los ángeles. Por lo tanto, la adoración celestial es la adoración de donde Dios habita. Esa adoración es del presente continuo en la eternidad y te saca de la realidad que estés viviendo. Esto no es sacarte de la realidad, no es un concepto ilusorio, decir escapa de la realidad, es psicológico. Esto es cambios de atmósfera. Descubres adoración profética, la vives en la intimidad, la impartes a través de la adoración horizontal, es decir, a través del ministerio, y cambias la atmósfera, primero de tu casa, después de tu vida. Amén. Los 24 ancianos tiran las coronas y se postran, dice en Apocalipsis, y esto lo hacen repetitivamente. ¿Por qué? Porque es la respuesta a una nueva revelación. El Salmo 24 habla de un lugar íntimo de Dios llamado su monte, es decir, donde están los serafines. Dice, ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién subirá a ese lugar? Están hablando de ese lugar secreto, donde están los serafines. ¿Te imaginas que sea posible que nuestro estilo de vida continuamente estemos escuchando qué declaran estos serafines cuando expresan santo, la impartición que tienen? ¿Te imaginas que eso sea real? ¿Y te imaginas que esa realidad la puedas traer al cielo? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, atención a esto, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiere unificar cielos y tierra. ¿Cómo se puede unificar cielos y tierra? Única y exclusivamente a través de adoración profética. Amén. Hemos estado cantando durante tantísimos años, intentando callar a los ángeles, cuando en realidad nos teníamos que unir a ellos y descubrir que están cantando ellos. Amén. Imagínate, a mí siempre me ha hecho gracia esto, pero es una cosa importantísima de entenderla. Bueno, pues después de dar esta introducción a este tema de lo que es adoración profética espiritual, vamos a hablar de una de las funciones importantes que son los adoradores porteros. Quiero que lo repita, ahí donde está. Los porteros adoradores existen en la Biblia. Estos son los que a través de su adoración realizan aperturas espirituales para que se pueda transferir lo celestial al plano físico. De manera que podemos leer Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 22, y vamos a ver un punto importante. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el profeta. Vamos a ver las distintas aperturas que realizaban los porteros literales de la historia de Jerusalén, cuando David comienza a sentarse en el trono, no solo de Judá, sino también de Israel, completamente, y comienza a establecer adoración profética. Jerusalén está compuesta por 12 puertas. Jerusalén reposa sobre dos montes principales que tienen un simbolismo espiritual muy importante. Uno es el monte Moriah. El monte Moriah es donde está el área del tabernáculo y después del templo. El tabernáculo estaba en Silo, pero lo establece David. Trae el arca, primero levanta esa tiendita, ese tabernáculo, y después se establece el tabernáculo y posteriormente Salomón erige lo que se llama el templo de Salomón.
Eso se encontraba en el monte de Moriah. El monte de Moriah tiene un precipicio llamado el Valle del Cedrón, que es considerado el Valle de la Depresión. Y justamente enfrente se encontraba el monte, o se encuentra el monte de Getsemani. Fíjate los simbolismos, quiero que vayas meditando bien todo esto. El otro monte principal, porque hay dos montes pequeños, el monte Acra, el monte Ofel, pero el monte principal es Moriah y el otro monte es Sión. En Sión se encuentra la ciudad de David, por ahí está la llamada Vía Dolorosa, donde Jesús pasó, y hay dos valles que rodean la ciudad. Uno es el valle del Hinnom y el otro es el valle del Alfarero, o el campo. El Hinnom también le llamaron el Gehenna, y el campo del alfarero, donde el alfarero tiraba todos los desperdicios. Estos valles, el valle del alfarero te conecta directamente por la parte de arriba de la ciudad con el Calvario. Los simbolismos espirituales son impresionantes. Pero Jerusalén, como era una ciudad muy fortificada que estaba sobre estas 4 colinas, estos 2 montes principales, tenía sus puertas, sus murallas alrededor, y habían 12 puertas. Yo te voy a citar rápidamente las 12 puertas y después vamos a ver los simbolismos espirituales que tiene las 12 puertas en cada una de las aperturas. La puerta número 1, vamos a citar la puerta de las ovejas. Esto se encuentra en Nehemías capítulo 3, versículo 1. La puerta de las ovejas proveían para los sacrificios, era la entrada y salida de los becerros y ovejas que serían después sacrificados, usados en el templo. La puerta número 2 era la puerta del pescado, según Nehemías 3:3. Era la puerta donde abastecía la ciudad todos los peces, los pescados que traían del mar de Galilea y del Jordán. La puerta número 3 era la puerta vieja. Nehemías capítulo 3, versículo 6. Era la única puerta de la antigua ciudad llamada Salem. Después estaba la puerta número 4. La puerta número 4 era la puerta llamada la puerta del valle. Nehemías capítulo 3, versículo 13. Era la puerta que llevaba lo que hablábamos antes, desde Moriah al valle del Cedrón. Se precipitaba. Era la puerta del valle. La puerta número 5 era la puerta del Muladar. Según Nehemías 3:14, esta puerta era de salida, no era de entrada. Es decir, por esta puerta se sacaban todas las impurezas, todos los desperdicios de la ciudad, toda la basura de la ciudad. No era una puerta de entrada, solamente de salida. La puerta número 6 era la puerta de la fuente. Nehemías 3:15, esta puerta llevaba al estanque Siloé, fuera de la ciudad. Este estanque, se llenaba porque el agua, aquí había algo poderosísimo, fluía a través de la roca y siempre estaba lleno. La puerta número 7 es la puerta llamada de las aguas, según Nehemías capítulo 3, versículo 26. Era la parte principal donde se proveían agua a la ciudad. La puerta número 8 era la puerta de los caballos, Nehemías 3:28. Los caballos eran preservados para la realeza y los generales del ejército, los guerreros principales. El pueblo común no usaba caballos, el pueblo común usaba camello, burro, asnos. La puerta número 9 era la puerta oriental o dorada, según Nehemías capítulo 3, versículo 29. Esta era la puerta donde Jesús entró montado en un pollino de asna, la entrada triunfal de Jerusalén. La puerta número 10 es la puerta del juicio, según Nehemías capítulo 3, versículo 31. Aquí hay que hacer notar que no era la puerta del juicio condenatorio. La palabra original en hebreo es mifkah, significa asignación a una tarea. No era juzgar a nadie, simplemente era por donde entraban los guardas y los atalayas para dar informes sobre lo que habían visto. La puerta número 11 era la puerta de Efraín, según Nehemías 8:16. Su nombre es
en honor a la tribu de Efraín. La puerta número 12 era la puerta llamada de la cárcel. Según Nehemías capítulo 12, versículo 39, por esa puerta pasaban todos aquellos que atravesaban juicios. Estos sí eran encarcelados, pero la verdadera razón de entrar y salir de esta puerta era entrar para resolver sus conflictos y salir completamente rehabilitado. Era algo implantado en el pueblo de Israel. Bueno, pues todos estos guardas o porteros tienen algo que se les ha entregado. Se les ha entregado una llave para poder realizar apertura. Habían guardas de cada una de estas puertas y tenían una llave. Si no tienen la llave, aunque estuvieran en la puerta, no podían realizar las aperturas. ¿Vale? Simbólicamente tiene una impartición poderosísima. Las aperturas espirituales, los guardas espirituales, los porteros espirituales. Porque lo primero que tenemos que entender es que cada una de estas puertas tiene una entrada y una salida en el mundo espiritual. Hemos dicho al principio una transferencia de lo celestial a lo espiritual, a lo terrenal, y quien maneja realmente estas transferencias son los adoradores porteros, que tienen una llave, tienen la llamada llave de David, según Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Fíjate la autoridad, que lo que abre nadie lo puede cerrar, y lo que cierra nadie lo puede abrir. ¿Y a quién se le está aludiendo esta llave? A la llave de David. Dilo ahí conmigo, la llave de David. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es la llave de David? Que fíjate que en este versículo hace alusión a que esta llave la tiene el propio Jesús y está mencionándola no como la llave de Jesús, sino como la llave de David. ¿Qué es realmente la llave de David? ¿Cuál es el poder que encierra? ¿Qué autoridad tiene? Que abre y cierra y nadie puede tocar lo que ha abierto y lo que ha cerrado. Hay un misterio, y ese misterio es el acceso a través de la adoración profética espiritual. La llave está representando adoración profética y espiritual. Aperturas espirituales donde descubre qué se mueve en el cielo, qué se habla en el cielo, qué se canta en el cielo, y como has realizado esa apertura, esa misma, lo mismo que has escuchado, que has cantado, lo traes a la tierra y comienzas a reproducirlo en la tierra. Por eso los porteros espirituales tienen una habilidad especial a través de su adoración para realizar apertura. En la puerta de las ovejas, según Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Aquí, a través de la adoración, se realiza una apertura para salvación, de salvación para las vidas arrepentidas. Esto es una apertura espiritual. A través de una adoración profética se puede realizar aperturas donde la gente viene al arrepentimiento, en la puerta de las ovejas. La puerta del pescado está representando simbólicamente la apertura que podemos realizar los adoradores porteros, donde se provee a los corazones abastecimiento para sus vidas espirituales, es decir, alimento. Recordáis que se traían el alimento del pescado del río Jordán. La puerta vieja, puerta número 3, los adoradores llevamos al pueblo de su viejo pasado a su nuevo presente. Esto sí es cambio de atmósfera. Lo sacas de esa vida de caos y lo conectas a la perspectiva del cielo a través de la adoración profética. En la puerta número 4 realizamos una apertura, como hemos visto, esta daba al Valle del Cedrón. Es el Valle del Cedrón está representando el Valle de la Depresión. Fíjate que cuando David
es traicionado por Absalón, él desciende al Valle del Cedrón. Pero me llama mucho la atención cuando Jesús tiene que ser crucificado antes de ser entregado, traicionado por Judas, descendió también al Cedrón. Y cuando descendió al Cedrón, subió al monte del Getsemaní. Después de subir al monte de Getsemaní, pasa nuevamente en su agonía, llora su agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre, se encomienda a Dios, acepta la voluntad de Dios en su voluntad de hombre y pasa nuevamente por la puerta del valle para ser entregado y crucificado. Es decir, que esta es una apertura espiritual donde las personas que están en el Valle del Cedrón, las personas que están en depresión, que están viviendo toda clase de problemática psicológica, emocional o incluso espiritual, son sacadas del Cedrón, son procesadas en Getsemaní para volver al monte Moriat, que es el monte de la obediencia, donde experimenta la impartición de la gloria de Dios. Después podemos encontrar la puerta del valle. Hemos visto la puerta número 5 es la puerta del muladar. Esta puerta, recordáis que era solo de salida, tiene un simbolismo espiritual en la apertura espiritual donde hay limpieza, solamente se saca todas las impurezas, dando a nuestras vidas un verdadero carácter de integridad. Puerta número 6 era la puerta de la fuente. Aperturas, esta era la que fluía por la roca el agua. Espiritualmente vamos a traer aperturas de un constante fluir espiritual. Si hay un constante fluir espiritual como estilo de vida, pocas tentaciones tienes que luchar, amigo mío, pocas tentaciones. Tu vida se va a mantener en integridad porque hay un continuo fluir y tu adoración es un estilo de vida. La puerta número 7, que era la puerta de las aguas, es donde realizamos una apertura que nos mantiene alineados a la palabra de Dios. No inventamos cosas nuevas que estén fuera de la palabra. Ahí siempre vamos alineados en esa apertura espiritual. La puerta número 8 era la puerta de los caballos. ¿Recordáis que la puerta de los caballos eran designados para reyes y generales, principales, soldados? Por lo tanto, es una apertura espiritual de gobierno y de conquista. La puerta número 9, la llamada puerta dorada o puerta oriental, donde Jesús tuvo su entrada triunfal en Jerusalén, cuando todos cortaban las ramas de palmera, tiraban sus mantos y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es donde realizamos una apertura donde Jesús toma su lugar en nuestra atmósfera. La puerta número 10 es la puerta del juicio. Esta apertura nos trae asignaciones ministeriales, es decir, pasamos por procesos donde luego nos conecta a una asignación ministerial. La puerta número 11 era la llamada puerta de Efraín. Significa Efraín 2 veces fructíferos, doblemente bendecidos. Por lo tanto, esta apertura nos hace entender que nuestra búsqueda principal es su persona y que todas nuestras necesidades estarán suplidas simplemente cuando encontremos su persona. Mateo 6, 32, 33. La puerta número 12 era la llamada puerta de la cárcel. Es la apertura donde los procesos nos hacen crecer y nos hacen avanzar. Si entiendes que los porteros podemos realizar esta apertura en la Jerusalén espiritual, es decir, en la vida espiritual, y podemos traer todo este tipo de imparticiones, las aperturas son tan necesarias que traerán un avivamiento a la iglesia de Cristo. Cada uno en su territorio traerán un avivamiento poderosísimo y es a través de la adoración. Es decir, que una vez escuché a alguien decir que en el cielo se adorará como que era algo muy aburrido, pero no. La adoración profética trae asignaciones importantes y un ministerio apasionante. Esto no es solamente decir santo, es exclamar santo porque descubres algo nuevo que te alinea verticalmente y te conecta horizontalmente con una asignación. También existían porteros del tabernáculo. Hemos visto hasta aquí porteros que realizan apertura
en la ciudad de Jerusalén, las puertas, las 12 puertas, pero según Primera de Crónicas 9:19, habían porteros en el tabernáculo. Dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre. Tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Estos guardaban, eran los que llevaban el oficio sacerdotal y guardaban todos los tesoros y utensilios que habían dentro del templo. ¿Qué función había en el templo? Pues toda clase de sacrificio, los vespertinos, los matutinos, los que conectaban de alguna forma al pueblo con sus ofrendas de paz, para que el pueblo tuviera un acercamiento a Dios. Era la única forma que había, pero ellos tenían las llaves para poder guardar y custodiar que todo se hiciera según los intereses establecidos por Dios a través de Moisés. Entonces era una apertura que tiene que ver con acercamiento a Dios. Los porteros espirituales, de adoración profética espiritual, que realizan estas aperturas son los que manejan los tesoros de la casa de Dios para bendecir al pueblo. Nunca un adorador profético mira por encima del hombro a nadie. Siempre un adorador profético tiene un carácter de humildad y está dispuesto a bendecir. Recuerda que adorar es por revelación. Se convierte en nuestro estilo de vida, nuestro día a día. Impartimos lo que vivimos en la intimidad. Por lo tanto, si eres portero del templo, vas a realizar una apertura donde vas a traer a la gente un acercamiento a Dios. Vamos a ver otro tipo de portero. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Y los porteros, Salum, Acum, Talmón, Aimán y sus hermanos, Salum era el jefe, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Israel, de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey, que está al oriente. Aquí no hay tesoros que guardar, porque estos están en la puerta del rey, es decir, estos están en la cámara secreta del rey. Aquí yo me descubro, aquí muero, porque estos realizan aperturas que no son ministeriales, son aperturas más, podemos decir, valga la expresión, más de intimidad. Realizar una apertura de la puerta de la cámara del rey es realizar una apertura donde puedas entrar en la intimidad con Dios sin el protocolo de palacio. Es donde te descubres totalmente, descubres la intimidad, ahí no hay protocolo, ahí solamente eres tú y la persona de Dios, y los porteros de adoración profética espiritual realizan estas aperturas. Estos están asignados a abrirte la cámara secreta del rey para que puedas entrar y puedas disfrutar de la persona de Dios. Esto es impresionante. Podemos entender que esta apertura es para mí de las más importantes que yo considero. Todas son importantes, pero esta es descubrir la cámara secreta del rey. Aquí no entra como súbdito, aquí entra como la esposa de Cristo. Amén. Yo creo que Marcos Brunet realiza este tipo de apertura. Realiza apertura donde te conecta a la cámara del rey y adoras como esposa. Recuerda que si adoras como hijo tienes herencia. Si adoras como siervo tienes ministerio. Pero si adoras como esposa tienes intimidad y descubres el corazón del amado. Amén. Ahora os voy a hablar de una cosa muy importante sobre la apertura de intimidad. Vamos a leer Cantares capítulo 5, versículo 2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Era la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía.
perfecta mía, porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Fíjate que hay un simbolismo espiritual importantísimo. La amada se encuentra en su lecho, está acostada, está durmiendo, descansando. Ella había hecho todo el protocolo de limpieza para poder dormir. Las casas en aquel entonces estaban llenas de polvo, había lavado sus pies, se había desvestido, estaba descansando y a cierta hora, en la madrugada, el amado la está llamando. La está llamando para tener un encuentro amoroso. Está diciendo, ábreme, amiga mía, hermana mía. Está pidiendo una apertura espiritual. Ella era la sulamita, era la amada, era una mujer apasionada por el amado, tanto que dormía, pero su corazón velaba. Pero cuando el amado le está llamando a un encuentro, lo está haciendo fuera de su horario natural. Es decir, el amado estaba marcando una nueva agenda que no tenía nada que ver con la agenda de ella para tener un encuentro con ella. Estaba cambiándole la agenda, porque los encuentros con Dios no pueden estar sujetos a nuestra agenda personal. Los encuentros con Dios tienen que alinearte a la agenda de Dios. No podemos decidir, los adoradores proféticos, no podemos decidir cuándo vamos a tener un tiempo, porque adoración profética es un tiempo de amores con Dios. No podemos decir, ahora voy a tener un tiempo de amores. En este momento no, porque tengo otras. Tenemos que ajustarnos a su agenda. Por eso la sulamita tiene un momento donde le rompe la agenda, no era el momento adecuado para ella, pero él quiere tener ese momento, ese encuentro de intimidad. En Cantares 1:2, no sé si tengo por aquí los versículos, pero bueno, os vuelvo a leer. Cuando ella comienza a razonar y le está diciendo el amado, ábreme, dice, ¿tendré yo que levantarme ahora? Me he lavado los pies, me ha costado. ¿Tendré que volver a ensuciarme los pies? ¿Tendré que volver a vestirme nuevamente? Mientras que el amado la está llamando, ella está teniendo un momento donde está negociando consigo misma tener un encuentro, está razonando si realizar esa apertura o no realizarla de intimidad con Dios. En ese momento en el que ella razona, cuando ella se levanta, dice, mis manos me desprendían mirra, que está representando el perfume aromático del ministerio, de la obra del ministerio, porque las manos es el obrar. Cuando ella realiza con ese perfume aromático la apertura, es demasiado tarde, porque el amado ya se había ido. Entonces ella se llena de una enfermedad de amor. Dice, estoy enferma de amor. Salí por las calles, busqué a mi amado, no lo encontré. Fui por las plazas, busqué a mi amado y no lo encontré. Y le pregunté a las doncellas de Jerusalén, ¿habéis visto al que ama mi alma? Es decir, ella estuvo buscando al amado, pero ese encuentro con el amado no depende de cuando nosotros lo decidamos, depende de ajustarnos a la agenda de Dios. Y en el tiempo en el que viene la llamada del amado para un momento de intimidad, tenemos que responder. La capacidad de respuesta marcará la calidad de los tiempos de intimidad. Me llama mucho la atención porque ella dice enferma de amor. La enfermedad del amor se llama limerencia. La limerencia es cuando no nos sentimos correspondidos por la persona de la que nos hemos enamorado. Esto es un error. He escuchado a adoradores decir, queremos estar enfermos de amor por ti. Y es un error, porque es limerencia espiritual, es no sentirse correspondido por la persona que ama. La sulamita no se sintió correspondida porque salió y no encontró al amado, pero realmente eso no era limerencia, era un error en su cabeza. Es que no tuvo la capacidad de respuesta ante la llamada a la apertura del amado. Por eso hay muchas ocasiones en que estamos
creyendo que Dios no nos responde, que no podemos disfrutar de la intimidad con Dios y sentimos que la limerencia espiritual nos está acercando y está golpeando nuestro corazón. Si no hay pecado, la limerencia espiritual no puede afectarnos. Si no hay pecado, es simplemente no sientes a Dios, no disfrutas de la intimidad con Dios porque no respondimos rápida, concisamente a esa llamada de apertura espiritual. Por eso me llama mucho la atención, a ver si encuentro por aquí un versículo donde cuando aparece el amado, él está diciendo, no lo encuentro, pero todo eso está en Cantares. Después, si queréis, si alguno quiere los versículos, que lo mire. Estoy aquí improvisando, recibí ahí esta palabra. El amado habla a las doncellas de Jerusalén y le dice, os ruego que no perturbéis el sueño de mi amada, no la despertéis. Es decir, tiene que ser por amor y tiene que ser por respuesta a esa apertura espiritual. Nosotros, cuando respondemos a las aperturas espirituales de la llamada del amado, estamos realizando una apertura que nos va a permitir entrar en su cámara secreta y ahí disfrutar y descubrir la persona de Dios. Vamos a hablar más adelante sobre la sulamita, Dios mediante, porque estoy planificando el curso según Dios me va mostrando, y hay cosas importantísimas que quizás podremos hablarlas más adelante. Hasta ahora nos quedamos con aperturas espirituales, porteros adoradores, y la importancia de entender que tenemos que tener capacidad de respuesta a las aperturas espirituales que Dios nos asigne y que Dios nos llame. Quiero que sigáis disfrutando de todo esto, que hagáis las preguntas que no entendáis en el tablón de anuncios y que hagáis los test, que le deis a entregado una vez que lo terminéis, ya sabéis cómo va. Y es importante que recibamos los test, ¿vale? Tenemos cosas muy buenas e importantes que decir y vienen en los próximos vídeos. Que Dios os bendiga mucho, un besito y hasta la próxima.